Misato sacrificó todo en su venganza contra los ángeles y más tarde Nerf. Gendo sacrificó todo para llegar a Yui. Ninguno de los dos se dio cuenta de que estaban creando un monstruo peor que Zeruel hasta que se arrojó sobre ellos. Reconstruir la continuidad, establecida después de 3:33. El hambre. Capítulo 1. Envenenamiento. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de ninguno de los personajes protegidos por derechos de autor de este trabajo y no estoy ganando dinero con esta historia. Nota del autor al final del capítulo. Shinji Ikari se estremeció, tratando de contener los sollozos mientras seguía avanzando mecánicamente durante la noche. Él, Asuka y Rei tropezaron en la oscuridad, ya que la noche había caído después de los eventos del cuarto impacto. La alguna vez orgullosa ciudad fue destrozada por las maquinaciones de un grupo loco de viejos malvados. Los edificios se derrumbaron mientras extrañas hélices de origen desconocido giraban en espiral en el cielo. Las gigantescas criaturas parecidas a Eva, los Failures of Infinity, yacían inmóviles e inertes alrededor del área de la explosión del impacto en kilómetros a la redonda. Shinji Ikari siguió a Asuka Langley Shikinami y Reiku, su expresión era sombría y muerta. Su brote psicótico casi había roto su mente por completo. La violación mental de Fuyutsuki y las cuidadosas intrigas de Gendo habían hecho bien su trabajo. La misma materia cerebral de Shinji resultó herida por todas las cicatrices psicológicas. Se sentía entumecido y su cuerpo apenas funcionaba como estaba. Le tomó todo lo que pudo para caminar. Kaworu estaba muerto y Rei estaba perdida para él para siempre. Todo lo que había hecho alguna vez fue en vano. Todo lo que quería era complacer a la gente que lo rodeaba, ¿y qué había obtenido a cambio? Nada. Todo lo que había hecho alguna vez fue en vano. Era completamente inútil. Si tuviera la energía para ello, podría haberse enojado. Podría haber hecho un berrinche, haber gritado y chillado y despotricado y delirado, pero ¿cuál era el punto? No era más que un niño débil y estúpido. Ya no era nada. Todo lo que le quedaba era regresar con Wille, con las personas que lo odiaban más que nadie, y ser arrojado a una celda de prisión. Sin duda sería ejecutado en el acto. Había visto las expresiones en sus rostros cuando lo culparon por el tercer impacto. Todos los soldados de ese estúpido barco lo querían muerto. Solo habían evitado atacarlo directamente porque Misato estaba presente. No era estúpido, reconocía el odio cuando lo veía. Y en la tripulación del puente de Wille vio un odio absoluto. Shinji debatió liberarse de la mano de Asuka y salir corriendo, pero ella lo perseguiría. Ella no se conformó con dejarlo morir en paz. No, primero tenía que hacerlo sufrir, tal como lo hizo cuando casi le rompió el cuello hace 14 años por un malentendido. Amargamente, se preguntó si ella siquiera recordaba su intento de salvarle la vida en el espacio. Probablemente no, pero no podía dejarla morir, ¿verdad? No es que importara. Nada de lo que hizo funcionó bien, fue sacado de su miseria interior cuando Asuka se detuvo abruptamente frente a él. Ni siquiera se molestó en levantar la cabeza cuando chocó contra ella. La pelirroja fue la primera en hablar, con el ojo que le quedaba mirando alarmado. ¿Qué carajo? La misma tierra tembló, los temblores sacudieron el paisaje alrededor del trío. Rei pudo mantenerse erguida con cierta dificultad. Shinji tropezó, chocando nuevamente con Asuka mientras el temblor se volvía especialmente feroz. Asuka se giró para mirar al imbécil vegetal detrás de ella. Todavía no respondía, lo cual era bastante molesto. Estaba a punto de quitárselo de encima cuando los temblores cesaron y un horrible gemido llegó a sus oídos. Ambos niños miraron hacia abajo para ver una grieta en el suelo que se alargaba rápidamente, extendiéndose en la distancia tanto delante como detrás de ellos. Asuka parpadeó sorprendida y fue tomada por sorpresa por un par de manos suaves y firmes en su espalda. Antes de que pudiera empezar a gritar ante la audacia del chico, las manos la empujaron hacia atrás unos 3 pasos, salvándola justo cuando el suelo se abrió. Asuka lo miró fijamente los 2 ojos azules que la miraban con una tristeza terrible y desgarradora. Shinji apenas tuvo tiempo de gritar antes de que el mundo desapareciera y cayera en picado hacia la oscuridad de abajo. El joven cayó en picado, cayendo por un abismo hacia la oscuridad, casi rompiéndose la cabeza en un momento, sus extremidades se agitaban salvajemente en un pánico mudo. Finalmente aterrizó en un profundo charco de lodo negro y cálido. Tosiendo, se sentó, con el líquido caliente hasta la cintura. El material había amortiguado su caída, pero estaba pegado a su espalda y a su cabello. Empagañoso y espeso, se estiró como alquitrán mientras se sentaba.
Levantó una mano, mirando la extraña y pegajosa sustancia que rodeaba su cuerpo. Ya estaba pegado al dorso de su mano y vio un poco extendido sobre su palma. Era de color negro azabache y, fuera del charco, los hilos extendidos sobre su guante parecían una telaraña. Más hilos se extendían fuera de la piscina, anclándose en todas direcciones. El parecido con la telaraña comenzó a hacerse más fuerte, y Shinji se puso nervioso. Comenzó a sentarse, solo para encontrar su otra mano atrapada en el gel. Tiró de él una vez, pero fue como si algo estuviera agarrando con fuerza su otra mano. Él se volvió, giró la cabeza para mirar y jadeó. Su mano izquierda estaba atascada, un pequeño ejército de serpentinas deslizándose por la muñeca, entrelazándose con su traje mientras subían rápidamente hasta su codo. Antes de que Shinji pudiera siquiera reaccionar, el resto del líquido negro como la tinta cobró vida. Un bosque de zarcillos surgió del charco y se entretejió alrededor de su cuerpo. Las serpentinas que se extendían hacia las paredes se separaron y se enrollaron alrededor de sus piernas, uniéndolas. Más de esas cosas atacaron, girando a su alrededor mientras se agitaba frenéticamente. Shinji gritó, retorciéndose mientras intentaba quitarle los tentáculos, pero fue en vano. En cuestión de segundos, quedó completamente envuelto en una enorme red negra, cuyos zarcillos surgieron del estanque para enredarse alrededor de la sustancia que se endurecía rápidamente. Las cálidas serpentinas se adhirieron a su cuerpo como pegamento, uniéndose a su carne a través de su traje y enroscándose a su alrededor mientras se agitaba. «Quitarme esto de mí. Quitarlo de mí». Más baba se deslizó desde la crisálida y cubrió su cuello. Podía sentir cómo se extendía más alto mientras luchaba sin fuerzas, con lágrimas de frustración cayendo de sus ojos. Primero muere su único amigo y ahora está a punto de ser devorado por un horrible monstruo de limo, no puedo quitármelo, no puedo detener esto. No puedo moverme, no puedo, se elevó aún más, cubriéndole la boca, la nariz y cerrándole los ojos mientras la oscuridad se extendía. No puedo, está sobre mí, no me soltará, no me dejará ir. No puedo detener esto, no puedo. No puedo pelear más, por favor, no más, no más. Haz que se detenga, haz que se detenga. No lo soporto más. Shinji sintió que lo último de la oscuridad reclamaba su visión antes de que todo se oscureciera. Despertó, por así decirlo, en una estación de tren. Shinji comenzó a caminar, mirando el horriblemente familiar entorno. Todo volvía a él, el dolor, la tristeza, y una figura alejándose de él. Espera. Espera, por favor, espera. El tercer chico echó a correr, sus manos alcanzando desesperadamente al hombre que ni siquiera podía dedicarle una mirada hacia atrás. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué hice mal? Dime, ¿qué hice para merecer esto? La figura se detuvo. Se volvió hacia él y Shinji retrocedió, horrorizado. No era su padre. Tenía la constitución de su padre, tenía su traje y barba, pero el rostro era un horrible rictus de sonrisa. Colmillos salvajes brillaban a la luz de la tarde, y dos gigantescas manchas oculares blancas miraban directamente desde el rostro inhumanamente suave hacia él. Una espantosa lengua rosada salió de la boca de la cosa mientras hablaba. Te escapaste, muchacho. Shinji se giró, pero algo parecido a su padre cruzó la brecha en un instante. Los rasgos que se parecían a Gendo se desvanecieron, el traje se derritió y se convirtió en una masa de baba negra. Los brazos se volvieron como látigos, el traje y los rasgos humanos desaparecieron casi por completo. La criatura continuó alargándose y elevándose, dejando atrás algo enorme y retorciéndose, una criatura imponente hecha de oscuridad con unas horribles fauces con colmillos y los mismos ojos blancos brillantes. Curiosamente, casi parecía un traje de algún tipo, un traje viviente sin portador. Sus muchas extremidades agarradoras se deslizó hacia Shinji mientras este retrocedía, tratando de escapar del monstruo, solo para que un tentáculo arremetiera y se enroscara alrededor de su muñeca. El humanoide, no nos dejes. Tenemos mucho que discutir, Shinji Ikari. Shinji se quedó helado. ¿Te puedes hablar? ¿Qué eres? Las fauces con colmillos sonrieron más ampliamente cuando la bestia respondió. Sí, podemos hablar y podemos hacer mucho más. Nos llaman, el simbionte. Más importante aún, tenemos una pregunta para ti. ¿A quién odias más? Shinji ni siquiera dudó. Mí mismo. ¿Por qué? ¿Qué has hecho para merecer ese trato? El expiloto de Eva miró fijamente al gran monstruo de limo que tenía delante y le temblaron las manos mientras gritaba. Maté a tanta gente que no puedo contarlos a todos. Todos mis amigos están muertos y todos en el mundo entero me odian.
Y lo peor de todo es que renuncié a todo eso para salvar a la única persona que amé, y ella está muerta. La viscosa criatura escuchó su perorata con paciencia, antes de responder. ¿Y quién, Shinji Ikari, la mató? Shinji parpadeó. ¿Lo hice, no? Los recuerdos se repetían en la cabeza de Shinji Ikari. Pensó en el día en que luchó contra el 10º ángel, cuando abrió su núcleo para llegar a su amada Rei. Ella fue sacada y a salvo, con él en el núcleo de Eva 01. Ella estaba con él, estaba a salvo, dentro de la bestia. Sus ojos se abrieron como platos. Eso fue lo que pasó. Sabía que Misato le mintió. Todos menos Kaworu le mintieron, e incluso Kaworu no confiaba en él lo suficiente como para contarle todo. El puño de Shinji se apretó. Kaworu tampoco merecía lo que le pasó. Sí, eso es todo. La criatura pareció crecer mientras Shinji recordaba su rudo despertar. Lentamente su forma hueca comenzó a espesarse, transformándose en una figura más sólida. Recuerda lo que te hicieron. Recuerda quién y qué te quitaron. Más recuerdos salieron a la superficie. Su padre abandonándolo, el constante abuso de Asuka, Misato usándolo y abandonándolo él a su vez, Rei siendo devorado, Sachiel sacándole un puñetazo en el ojo, Shamsel empalándolo, Ramiel asándolo vivo, Sakiel apuñalándole 2 agujeros en las palmas, Bardiel estrangulándolo hasta la muerte antes de que su padre lo usara para asesinar a Asuka, la desesperada batalla contra Zeruel. Gendo abandonándolo nuevamente y Kaworu siendo asesinado por Uille, ese último envió una punzada de dolor a través de su corazón. Me quitaron todo. Confié en ellos, quería unirme a ellos. Porque no tenías otra opción. Te guiaron por la nariz, te dijeron solo lo que te haría útil para ellos y te dejaron a un lado hasta que te necesitaron para salvarlos nuevamente. ¿Y cómo te pagaron? El traje vivo y hueco le quitó la mano del brazo. Dilo. Pero Misato, sí, Misato. ¿Qué hizo ella por ti cuando te conociste? Te usó igual que los demás. Te ignoró hasta que fuiste su útil marioneta, su buen soldadito para pelear sus batallas por ella. ¿Olvidaste cómo fue útil cuando tuviste esa reunión con tu padre? ¿Cómo podría olvidarlo? Misato se había puesto frente a él, hablando sobre sus objeciones y casi ordenándole sentarse en la silla. Había confiado en ella, y ese fue su error. No podía confiar en ninguno de ellos. Asuka, Misato, todas ellas eran traidoras infieles y sin valor. Mientras yacía quieto, cubierto de baba, reflexionando sobre cuánto había sufrido, sintió un odio, venenoso y poderoso. Por primera vez sintió odio por Misato que lo había traicionado, Asuka que intentó matarlo, su padre por todo, yo, los odio. Shinji apretó el puño al sentir la primera chispa de ira creciendo en su corazón. No la furia justa, no la determinación que le permitió luchar contra Zeruel, esto era otra cosa. Esto era algo venenoso. Hice todo lo posible por ellos, hice todo lo que pude para complacerlos, y todos me abandonaron de nuevo para poner en marcha su maldito barco. Todo lo que había hecho, lo había hecho por ellos, por Gendo, Misato, alguien a quien realmente le importaba una mierda y ni siquiera les importaba. Les había dado todo y ellos lo usaron y le escupieron en la cara. Sí, te abandonaron. No deberías odiarte a ti mismo. Deberías odiar a los demás. A los que te utilizaron, a los moralistas que te abandonaron y te ataron una bomba a la garganta. Te convirtieron en un chivo expiatorio para cubrir sus propios fracasos, Shinji. Piénsalo. ¿Eras un niño, a quien crees que el mundo habría culpado por sus errores? La criatura deslizó ambos brazos alrededor de sus hombros, su voz era un susurro sibilante. ¿De verdad crees que el mundo les habría permitido algo tan poderoso como esa nave si supieran la verdad? ¿Toda la verdad? ¿Pero qué puedo hacer? Ya no tengo energía. Ni siquiera tengo una unidad EVA para ayudarme. Tengo que volver con Uille ahora y tratar de compensar lo que hice. ¿Tengo otra opción? ¿Por qué debes enmendar algo que es tanto culpa suya como tuya? ¿Por qué debes limpiar un desastre creado por fuerzas que escapan a tu control? Porque mis amigos, están muertos, o nunca fueron tus amigos para empezar. Tú mismo dijiste cómo fuiste traicionado, cuánto sufriste bajo sus caprichos cuando solo querían salvar su propio pellejo. No les importas nada. Te matarán. La voz sibilante, seductora y cálida, le susurró al oído. Y esto es ignorar que tu padre todavía está vivo. Shinji se quedó helado. Tu padre está sentado en un trono, el rey de este mundo, muy probablemente regodeándose de lo bien que jugó contigo. Uille intentará matarte una vez más y esta vez lo lograrán. Ninguna de las partes se preocupa por ti, entonces, ¿qué haces? ¿Debo algo a esta gente? Shinji guardó silencio.
Más recuerdos aparecieron, apareciendo ante él como una película de su propia horrenda vida. Todos los abusos, tormentos e indignidades que había sufrido trabajando para Nerf regresaban para atormentarlo. ¿Qué les debes? Te han usado, te han traicionado, te han abandonado cuando más los necesitabas, han abusado de ti en todos los niveles excepto en el físico. ¿Por qué deberías volver con ellos? Shinji miró al monstruo a la cara y susurró, ¿a dónde más puedo ir? La oscuridad respondió, donde quieras. Has sido amable, has sido educado y has antepuesto las necesidades de los demás a las tuyas durante toda tu vida por miedo a ser odiado. Te ofrecemos amor eterno, congreso eterno. Con otro. Nunca más tendrás que estar solo. Sus ojos parpadearon entre su habitual azul triste y un rojo enojado. Escúchanos. No tienes que aceptar nuestra oferta, pero te ofrecemos poder. Te ofrecemos amor. Te ofrecemos placer. Te ofrecemos fuerza más allá de tus sueños más locos. Y te ofrecemos algo glorioso. Una oportunidad de venganza. Al chico se le ocurrió una idea. ¿Pero para qué me necesitas? Somos impotentes sin alguien con quien vincularnos. Acepta nuestro regalo y ambos nos beneficiaremos, o puedes rechazarlo. Te liberaremos y podrás volver con aquellos que sin duda te atormentarán o te obligarán a hacerte el niño. Soldado otra vez. Y no te engañes. De lo contrario, nunca los complacerás. Te matarán si no pueden utilizarte. El agarre sobre sus hombros se hizo más fuerte. Acéptanos, déjanos entrar. Permítenos darte poder para vengarte de todos aquellos que te han hecho daño. Shinji tragó saliva nerviosamente, su mandíbula se movió por un momento antes de responder. ¿Y qué obtienes de esto? Conseguimos un anfitrión del que alimentarnos, al que amar. Puedes hacer lo que quieras. Puedes recuperar a tu preciosa Rei si lo deseas. Puedes ser amado de nuevo, pero la elección es tuya. No te obligaremos, solo di que sí. Shinji cerró los ojos, pensando. Pensó en Gendo, en Misato, en Asuka y en todos aquellos que lo habían abandonado y traicionado. Pensó en su horrible vida, en cómo todos habían pasado años dándole patadas, en cómo todos lo consideraban patético. Pensó en todos los bastardos de Nerf y su ira recién descubierta se volvió tan espesa que podía ahogarse con ella. El monstruo sonriente frente a él se rió a carcajadas. Sentimos tu odio, Shinji, tu furia, y su sabor es dulce. ¿Odias a Wille? ¿Odias a Nerf? Shinji se encorvó hacia adelante, su flequillo ensombreciendo sus ojos, su dolor era tan grande que casi lo ahoga. Sí, lo odio. Los odio a todos. Misato, Asuka, Gendo, a todos. Nadie se preocupa por mí así que todos pueden morir. El simbionte se estiró, escalofríos de placer recorrieron su cuerpo amorfo mientras lo escuchaba. Sí, eso es todo. Únete a nosotros, Shinji Ikari, mente, cuerpo y alma. Los ojos de Shinji se abrieron de golpe. Los iris brillaban rojos como la sangre. Sí. La criatura extendió una mano. Shinji lo tomó. La bestia se derritió, su cuerpo musculoso fluyó como agua cuando comenzó a fusionarse con su brazo. La voz continuó su perorata. Acepta nuestro regalo y todo nuestro poder. ¿Sí? Y juntos cumpliremos nuestro deseo. La estación de tren desapareció. En la caverna, el capullo se sacudió y se hizo añicos en 1000 pedazos. Una figura musculosa y atlética cayó al suelo, pequeña de estatura pero constituida como un depredador. Volvió sus brillantes ojos blancos hacia el rayo de luz de arriba y mostró sus numerosos dientes. Tendremos nuestra venganza. Dentro del Geofront recién liberado, Gendo Ikari estaba sentado en su escritorio, reflexionando en su posición habitual. Todo iba de acuerdo al plan. Wille fue fácilmente derrotado, los ángeles quedaron fuera de escena y todo lo que quedaba era desencadenar Final Impact y reunirse con su amada Yui. Tercer impacto, cuarto impacto, todas esas muertes no significaron nada mientras volviera a tener en sus manos a su esposa. Si hubiera estado en su naturaleza hacerlo, podría haberse regodeado. El cuarto impacto en particular fue casi ridículamente fácil de desencadenar. Era como si el mundo mismo conspirara para darle lo que necesitaba. Su hijo había demostrado ser el peón útil que siempre fue. Gendo permitió que el resentimiento que había fomentado hacia el tercer chico se pudriera por un breve momento. Un niño miserable le robó el afecto a Yui, pero no importa. Yui pronto estaría de regreso en sus brazos. Nada más importaba, sus pensamientos fueron interrumpidos por un estrépito ahogado que sacudió toda la estructura en ruinas. Gendo levantó la vista bruscamente. ¿Qué diablos fue ese ruido? Sabía que la estructura había estado defectuosa desde los acontecimientos de hace 14 años, pero esto era preocupante.
El gigantesco geofronte había sido retirado del suelo y, aunque las estructuras internas aún estaban intactas, el accidente en sí fue dañino. Presionó un botón en el escritorio, conectándolo con las habitaciones de Fuyutsuki en otras partes de la estructura. Fuyutsuki, informa. Nada más que estática, el comandante lo intentó de nuevo. Fuyutsuki, ¿dónde estás? Preséntate. De hecho, Fuyutsuki estaba corriendo tan rápido como sus envejecidas piernas le permitían, lo cual ciertamente no era lo suficientemente rápido. Kouzou era viejo y estaba demasiado fuera de forma y frágil para este tipo de persecución, pero el cuerpo humano era capaz de hacer cosas asombrosas cuando su vida estaba en riesgo. Sus zapatos golpeaban la pasarela, y Fuyutsuki sabía que esa cosa lo quería muerto. En el momento en que entró en la habitación con los tanques de clonación y vio a esa bestia adentro, de pie junto a uno de los clones de Rei muertos hace mucho tiempo, el sonido que había hecho cuando le gritó, sintió que su estómago se revolvía, tanto por el esfuerzo como por las horribles imágenes. Lo que ocurrió en las batallas EVA fue imparcial, clínico, a muchos kilómetros de distancia de su propia estación. Pero lo que había visto en esa habitación, los órganos esparcidos por la habitación, la sangre salpicando las paredes cuando la bestia terminaba con los tapones falsos. Sus ojos llenos de terror miraron hacia atrás, pero solo terminó tropezando y golpeando el suelo con tanta fuerza que se rompió uno de sus brazos. Gimiendo, el anciano luchó por ponerse de pie, escuchando un gruñido siseante detrás de él. Hambriento, el segundo al mando de Gendo luchó por levantarse, agarrando su brazo herido. Sus pulmones ardieron, su sangre se convirtió en hielo mientras contemplaba la gigantesca figura sombría frente a él. A primera vista, parecía un humano con traje, pero las proporciones estaban equivocadas. Los brazos eran simplemente demasiado largos, la altura de al menos 2,5 metros y esos gigamúsculos ticos. Fuyutsuki dio un paso atrás cuando la figura se giró para mirarlo, dos manchas blancas cubriendo la mitad de su rostro sirviendo como ojos. Habló de nuevo, con voz distorsionada. Quiero comida. Hambriento, tan hambriento, Fuyutsuki tragó. Espera, por favor, estoy seguro de que puedo encontrarte algo más que yo, por supuesto. Solo hablemos de esto, jovencito. La cosa se rió de él. La parte inferior de su cara en blanco se abrió, revelando una hilera irregular de dientes deformes. Una lengua larga y serpentina se deslizó para saborear el aire brevemente. Creemos que no. Fuyutsuki tuvo solo unos segundos para gritar antes de que el monstruo cayera sobre él. Un bosque de zarcillos surgió de la criatura, gruesas y poderosas serpentinas que corrieron hacia él y lo envolvieron en segundos. El grito de Fuyutsuki fue cortado cuando los tentáculos de la bestia le quitaron el suministro de aire y lo arrastraron hacia la oscuridad. En segundos todo lo que quedaba eran gruñidos inhumanos, el desgarro de la carne y el crujido de los huesos. Nota del autor. Siempre quise hacer una historia de Shinji vengándose del elenco principal. Ya ha sucedido antes, con otros autores mejores, pero ninguno de ellos lo ha hecho como yo quería. Pensé, ¿por qué no hacerlo yo mismo? El problema era que quería una historia de monstruos, pero también quería una historia de venganza. Luego estaba jugando uno de los juegos de Spider-Man y me di cuenta.